So what do you want? ¿Qué quieren? ¿Qué quiere? Like that. Narayani was making a question from the very beginning, if it's possible for you to introduce them about Vrindavan and tell them what is all about Vrindavan. Okay. So India is the heart of Earth planet. India es el corazón de la Tierra. It's like we have this body, Es como que tenemos este cuerpo and in the body, heart is the thing which supplies energy to the whole system. y en el Heart cuerpo stops, body stops. tenemos un corazón que está supliendo de energía a todo el cuerpo. Si el corazón se detiene, pues el cuerpo también para. So India is called Bharata. India is a name given by Western people, but the original name of India is Bharata. A India se le llama Bharata. Originalmente es el nombre de India. Las personas occidentales le dieron el nombre de India, pero su nombre original es Bharata. So Bharata means the land of knowledge. Y Bharata quiere decir la tierra del conocimiento. So what is the difference between human beings and animals? ¿Cuál es entonces la diferencia entre los seres humanos y los animales? Anybody can tell? ¿Alguien podría decirnos? What is the difference between human beings and animals? Díganme, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? Bhagavati can tell. Bhagavati, puedes decirnos. She's smart. Ella es inteligente. That we can inquire about higher principles. So animals, they cannot speak, Los animales no pueden hablar, right? ¿cierto? And animals therefore cannot transfer knowledge. Y por ende los animales no pueden transferir conocimiento. 5,000 years ago, 10,000 years ago, the way dogs were eating, they're still doing the same thing. 5.000 años atrás, 10.000 años atrás, la forma en la que los animales están comiendo, los perros están comiendo, así lo siguen haciendo. Cats, dogs, lions, tigers, anybody, the way they have been living 10,000, 20,000, whenever they evolved according to Darwin's theory, they are living exactly like that, right? No change. Gatos, perros, leones, tigres, desde hace 10.000, 20.000 años atrás, ellos siguen de alguna manera viviendo de la misma manera, no como Darwin lo propuso en su teoría. But human beings, are they living same as they were living 50 years ago? Pero los seres humanos viven exactamente igual como estaban viviendo hace 50 años. The way people live now, were they living like this 50 years ago? La forma en la que la gente vive ahora, ¿vivían así hace 50 años? Anybody here who is more than 50? ¿Hay alguien aquí mayor de 50? So do you remember your childhood? ¿Se acuerdan de su niñez? And now the childhood of the children, is it same? ¿Y esta niñez de estos niños de ahora es la misma? Right? So much difference. ¿Verdad? Muy diferente, ¿no? And 50 years. Solo 50 años. Now imagine 500 years, 5,000 years, 50,000 years. How much change? Ahora imagínate 500 años, 1000 años. ¿Qué tanto ha cambiado? So why this change happens? Because human beings, they can transfer knowledge. ¿Y por qué ha cambiado de esta manera? Porque los seres humanos pueden transmitir conocimiento. Right? That's what, if human beings were not able to transfer knowledge, they will also be living like anyone else in the forest, killing animals, eating, running around, like, what you call aboriginal people. Si los seres humanos no fueran capaces de transmitir conocimiento, estarían viviendo todavía en el bosque, matando, comiendo, digamos, muy similar a como viven cierto tipo de aborígenes. So knowledge is what makes human beings different from all other species of life. El conocimiento es aquello que hace al ser humano diferente de las demás especies de vida. And among human beings also, those human beings who have better knowledge, they are superior to other human beings. Y dentro de los seres humanos, aquellos que tienen mayor conocimiento son superiores de aquellos que tienen menor conocimiento, ¿cierto? Even in your own country, people who are considered as advanced, superior, better, why? Because they have better knowledge.
Inclusive en su propio país, aquellas personas que son consideradas superiores, como que están en grado mayor, son aquellos que tienen mayor conocimiento. They may have better knowledge about business, they may have better knowledge about politics, they may have better knowledge about social norms, any field. Pueden tener mejor conocimiento acerca de negocios, economía, política, sociedad, cualquier campo. Now if you have better knowledge about IT, then you are considered as great. Ahora se considera bastante grandioso aquel que tiene un buen conocimiento de IT. Right? ¿Cierto? So knowledge is what makes us better than others, even among human beings. Por ende, el conocimiento es algo que nos hace mejores como seres humanos, inclusive dentro de los seres humanos mismos. But this knowledge is about two types. Pero este conocimiento tiene dos características. There are various divisions of knowledge there is no end to how many types of knowledge you can have, but primarily if you want to we can make two divisions of knowledge. Hay dos divisiones principales del conocimiento, aunque el conocimiento se pueda dividir en diferentes ramas. Podríamos decir que a un nivel general hay dos ramas del conocimiento o dos grandes divisiones del conocimiento. So one type of knowledge is about you. Un tipo de conocimiento es acerca de ti. And other type of knowledge is anything other than you. Y el otro tipo de conocimiento es cualquier otra cosa que no eres tú. Simple. Sencillo. Right? No complication. Sin complicación. So, knowledge about myself and knowledge about things other than myself. Conocimiento acerca de mí mismo y conocimiento acerca de cualquier otra cosa que no soy yo. So, out of these two types of knowledge other than myself is available outside India. Dentro de estos dos tipos de conocimiento, el conocimiento de lo que no soy yo o algo más allá de mí mismo, ese conocimiento lo pueden encontrar en cualquier lugar afuera de India. But knowledge about myself, this is only in India. Pero conocimiento acerca de quién soy, eso es solamente en India. And that's why India is the heart, because you are the center of the universe. y es por eso que India es el corazón, porque ustedes son el centro del universo, ¿no? Isn't it? The Cierto. universe is revolving around you. El universo gira alrededor de ustedes, ¿no? Isn't it? Everybody thinks like that. ¿Cierto? Todos piensan así. In this world, who is most important person? En este mundo, ¿quién es la persona más importante? Who is most important? ¿Quién? You, Ustedes. right? Is there anybody more important than you? ¿Hay alguien más importante que ustedes? You want to protect, you want to do everything ultimately about yourself. Todo lo que ustedes quieren hacer o proteger, en última, se trata de ustedes. Whatever you do it for yourself. Lo que sea que haces, lo haces por ti mismo. Even if you are sacrificing your life for others, for your family, children, husband, wife, country, that is also for yourself only. Inclusive se están sacrificándose por su país, por su familia, por sus hijos. En realidad, todo lo que se está haciendo en ese campo se está haciendo solamente por ustedes. Because whatever you are doing for others, you are doing it because it is my son, my daughter, my brother, my sister, my wife, my husband, my lover, my girlfriend, my boyfriend, my father, my mother, my. Porque lo que sea que nosotros estemos haciendo por alguien externamente lo estamos haciendo porque es mi novio, mi mamá, mi esposo, mi pareja, mi amado, mi hijo, mío, es mío, ¿no? So that means what? That I am the center. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que soy el centro. You understand? ¿Se entiende? So life rotates around you. Por ende, de esa manera la vida gira alrededor tuyo. Because things which are not related to you, you don't care. Las cosas que no están relacionadas a ti no te importan. If something is happening somewhere, like some war is going on now in some part of the world, but if you don't know anybody there, no one is related to you, nobody belongs to your culture there, it doesn't matter to you. Como por ejemplo ahorita se está librando una guerra y si no tienen a nadie conocido en ese lugar o que esté sufriendo o que tenga una relación directa o indirecta allí, pues muy poco importa realmente. But if you have some family member, some friend, or even if you no family member, no friend, but these people belong to your religion.
Si por ejemplo tienen a un familiar, a una persona cercana a ustedes sufriendo ahí, o puede que no sea una persona cercana, pero alguien de pronto parte de su propia religión. So then you are worried, you are concerned. Entonces ahí se preocupan, ahí les importa. So this is because you think yourself as the center. Y esto es porque pensamos que somos el centro. Whatever you do it only for your own sake. Lo que sea que hagamos, lo hacemos por nuestro propio beneficio. If it is not related to you, if it is not concerned about you, you don't care about it. Si no está relacionado con nosotros, no nos importa lo que pase. But the problem is that if I ask you to define me, who are you, that problem. El problema es que si yo les pregunto a ustedes que me definan quiénes son ustedes, ahí hay un problema. If I ask you, who are you? Si yo les pregunto quiénes son ustedes, What will you say? ¿qué me dirían? Oh, you say, I'm Narayani. Dirían, yo soy Narayani. But Narayani is a label so somebody gave you. Pero Narayani es como una etiqueta que alguien te puso. You are not born Narayani, No naciste en Narayani. right? This was just a stamp put on your head. Esa es como una etiqueta que te ponen en la cabeza. It could have been some other, you could have been Vaikuntharani, Pudiste haber sido alguien más como Vaikuntharani, por ejemplo. and Vaikuntharani could have been Narayani, Y Vaikuntharani pudo haber sido Narayani, right? ¿cierto? So who are you? ¿Quién eres? So this is very interesting that we know so many things about others, but we don't know practically anything about who am I. Es algo muy interesante ver que tenemos tanto conocimiento acerca de un montón de cosas alrededor de nosotros y de otros, pero muy poco conocimiento acerca de quién realmente soy. So why is this? Because you never came to India. ¿Por qué es eso? Porque ustedes nunca vinieron a India. Because to know this, you have to come to India. Porque para saber eso, ustedes deben venir a India. Outside, they will only talk about things around you. Afuera solamente van a escuchar hablar de cosas alrededor de ustedes. No one will ask you, who are you? Nadie les va a preguntar a And ustedes even quiénes if you son. say, who am I, you will talk about this physical body. Inclusive si ustedes dicen quién son, pues solamente van a hablar de este cuerpo físico. But when you sleep at night, Pero cuando duermen en la noche, anyone here who does not sleep? ¿hay alguien aquí que no duerma? Everybody sleeps. Todo el mundo duerme. So when you are sleeping at night, who is sleeping? Cuando ustedes están durmiendo en la noche, ¿quién es el que está durmiendo? Who sleeps? ¿Quién duerme? Body? Body sleeps? ¿El cuerpo? So that means you are not the body, Quiere decir que ustedes no son el cuerpo entonces, because you are still awake. porque ustedes siguen despiertos. You are seeing dreams, Ustedes están viendo sueños, right? ¿cierto? You are seeing dreams, so you are not sleeping. Ustedes están viendo sueños, por ende ustedes no están durmiendo. Because when you wake up, you say, oh, I saw this nice dream. Cuando se levantan dicen, uy, tuve un sueño muy lindo. So body was not seeing the dream, you were seeing. El cuerpo no vio el sueño, se lo vieron ustedes. And you even speak like that I saw this nice dream. Y de hecho ustedes dicen así, uy, tuve un sueño tan lindo. And you are not aware of your body. Y no están conscientes de su cuerpo. It's like now you are aware of your body, you are saying, I'm this. But when you are sleeping, who are you? Ahora ustedes están conscientes de su cuerpo y dicen, no, estoy en mi cuerpo, pero cuando están durmiendo, ¿quiénes son ustedes? Because at that time also you are existing, but you are not aware of your own body. En ese tiempo ustedes están existiendo también, pero no son conscientes de su cuerpo. So that means you are not the body. Por ende quiere decir que ustedes no son el cuerpo. Otherwise, who is seeing the dream? O de lo contrario, ¿quién es el que está viendo el sueño? Now when you are awake, you can say, well, this whole thing is me and I'm talking, I'm walking. But when you sleep, this whole thing is not you, because this whole thing is just lying on the bed and you may be flying to wherever, you know. Ahora ustedes son conscientes del cuerpo y dicen, no, pues yo soy esta persona y tengo estas relaciones, pero cuando ustedes realmente están durmiendo, se pueden ir volando no sé a donde quieran. So that means there is something inside you which is separate from this body. Por ende, a lo mejor hay algo en ustedes que es separado del cuerpo. And to that you refer as I, because you say, I saw the dream. Y a esto ustedes se refieren como el yo, porque ustedes dicen, yo soy el que veo el sueño.
And in that dream also you had your own body, not this one. Y en ese cuerpo ustedes tienen su propio, en ese sueño ustedes tienen su propio cuerpo, pero no es este. Es otro. Because in the dream you are walking, Porque en el sueño ustedes caminan, but this body is lying in one place. pero el cuerpo está descansando en un solo lugar. So that means you had another body, Por ende ustedes tienen otro cuerpo entonces, right? ¿cierto? You may be eating in the dream, Tal vez hasta comen en el sueño, but when you wake up you are hungry. pero cuando se levantan tienen hambre, ¿no? Sometimes if you are hungry, then you dream of eating. A veces tienen mucha hambre, sueñan que están comiendo. If you are thirsty at night while sleeping, you may be drinking in the dream. Si tienen sed cuando se acuestan, a lo mejor toman en el sueño. Or if you are feeling cold, then you may be having blanket in the dream when actually you are feeling cold. O si ustedes, por ejemplo, tienen sueño, tienen frío mientras están durmiendo, pues van a soñar que tienen una frazada sobre ustedes cubriéndolos. So that means there is something certainly separate from this body inside you, which also has the feeling of I. Ciertamente, entonces tienen ustedes algo dentro de su cuerpo que tiene la sensación del yo, la identidad. So if I ask you now, who are you? You will say, I am Narayani, I am from where? Uruguay? Uruguay. How you pronounce it? Uruguay. 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 I thought it was Uruguay. Uruguay is a name of Krishna. Uruguay es un nombre de Krishna. You know that? ¿Sabías eso? Uruguay is name of Krishna, Uruguay es un nombre de Krishna, which means who is praised que quiere decir el que es adorado great hymns. de una manera pomposa, grande. Uru means great, Gi means to sing. Uru quiere decir grande, Gi, Gaya quiere decir cantar. But I think you people are pronouncing it little wrongly. Pero creo que ustedes lo están pronunciando mal. Your spellings are right, La deletreada está bien, but pronunciation is little messed up. pero la pronunciación está un poquito enredada. So everybody likes to be praised or not? A todo el mundo le gusta ser adorado, ¿no? So everybody is Uruguay. Entonces todo el mundo es Uruguay, Everybody wants to be praised. porque todo el mundo quiere ser adorado. So your country has a nice name, Uruguay. Entonces tu país tiene un nombre muy bonito, Uruguay. So coming back, so now you understand that this knowledge of who am I, this is very important. Ahora entonces se puede entender por qué el conocimiento de quién soy yo es tan importante. Because you want to be happy, Porque ustedes quieren ser felices, ¿no? but can you be happy when you don't even know who you are? Pero quieren ser felices sin saber ni siquiera quiénes son. Imagine that you take some drug or something, ayahuasca, right? It's very popular. Sí, imagínense que ustedes se toman algún brebaje como ayahuasca o algo que es tan popular. So this is also nice name, ayahuasca, because it's an eye wash. Ajá, este es un nombre muy bonito porque es ayahuasca. It cleans your eyes. Quiere decir que limpia los ojos. So then you start seeing something else, Entonces ahí empiezas a ver algo más. right? ¿Cierto? Eye wash. Ayahuasca. Ayahuasca. So there is also an I there. Entonces hay un yo ahí, un sentido del yo ahí. So really, real ayahuasca is when you understand who am I. So, el ayahuasca real entonces es cuando entiendo quién soy. That is the real purpose of ayahuasca. Ese es el propósito real de la ayahuasca. Means I wash myself Quiere from all decir- this and I understand who am I. Quiere decir I wash, que en inglés quiere decir yo me lavo, me limpio bien para saber quién realmente soy. Right? I heard that people take this ayahuasca for spiritual experience. Sí, yo escuché que las personas toman ayahuasca para tener una experiencia espiritual. Yeah, Right? that's it, But yeah. actually they have to come to India for that. That is the real eye wash. De hecho, la recomendación es que vengan realmente a India para que tengan su ayahuasca o su baño. This ayahuasca is just a little window into real I. Porque realmente la ayahuasca es solamente una ventana para conocer el verdadero yo. To truly understand what is I, you have to study Bhagavad Gita. Y para entender realmente quién soy yo,
es importante estudiar el Bhagavad Gita. Very important book spoken by Sri Krishna. Es un libro extremadamente importante, hablado por Sri Krishna. So this I has to be understood, Y por ende el yo debe ser entendido. and that is the center of all knowledge. Y ese es el centro de todo el So conocimiento. why I was saying that suppose you have taken some drug like that and then you start thinking yourself instead of human being that you are a dog. Entonces, supongamos que ustedes toman alguna sustancia como esa y empiezan a pensar que son un perro, por ejemplo. Do you know that there is some people like that now, at least in America, who think themselves as dog? You know that? Sí. Sí saben que hay una gente, pues al menos en Estados Unidos hay una gente que piensa en sí mismo que ellos son perros. You know, you don't know? This is there. Sí, es real. It's some kind of mental disease. Es como una enfermedad mental. They are walking on 4 hands in the house. Caminan en 4 patas en la casa y todo. I've seen photos of that. De hecho, le he visto las fotos y todo. They are normal people, they are working outside. When they come home, they act like dogs. Cuando son gente normal, caminan afuera como una persona común y corriente, pero entran a la casa y empiezan a comportarse como perros. So now imagine that you are a human being, but you think you are a dog. So you think you can be happy? Ahora imagínense que ustedes son un ser humano, pero ustedes piensan que son un perro. ¿Pueden ser felices? You see another dog barking and you start barking, Si ustedes ven otro perro ladrando, ¿ustedes le van a ladrar también? right? Dogs start barking when they hear another dog barking. ¿Cierto? Porque los perros ladran cuando otros ladran, ¿no? So what the family people will think? ¿Qué va a pensar su familia? Suddenly you start barking Van a empezar a ladrar también. because in the neighborhood dog was barking. Simplemente porque en el barrio había un perro que estaba ladrando. Or you go to your boundary wall, there's a dog other side and you're barking to that dog. O ustedes se van a la cerca de la casa y tienen otro perro ladrando y ustedes empiezan a ladrarle al perro desde la cerca. So that is the situation with us now. Eso es básicamente lo que nos está pasando ahora. There was one man, Había un hombre, he had a peculiar mental problem. él tenía un problema mental bastante particular. And the problem was that whatever car make he had, he thought that he belongs to that country. Entonces, cualquier tipo de tarjeta o de identidad que él tuviera acerca de un lugar, él pensaba que ese era su país. If he had a Toyota, he thought he is a Japanese. Entonces, como en el caso de los carros, si él tenía un Toyota, él pensaba que era japonés. If he bought a Ford motor, then he thought he's American. Si él tiene un Ford, piensa que es estadounidense. If he bought Mercedes, he thought he's German. Y si compraba un Mercedes, entonces pensaba que era alemán. Right? This was his problem. Ese era su problema. So now he wants to go to Japan and he does not take visa Entonces, ahora quería ir a Japón y no tenía por qué tener visa. because he thinks I'm Japanese. Porque él pensaba, yo soy japonés. So at the airport, they stop him. Entonces el aeropuerto lo paró. He says, but you don't have visa. He says, no, I don't need visa. I'm Japanese. Y le dijo, ¿usted no tiene visa? Y él le dijo, sí, es que yo no necesito visa, yo soy japonés. He says, what is this craziness? Your passport is Uruguay passport. Él le dijo, esta locura que es, su pasaporte es de Uruguay. So people can have this problem. These are real type of problem. So similarly, this body is like our car. Por ende, hay personas que tienen un problema similar. De hecho, este tipo de problema es real. Y pensemos ahora que nuestro cuerpo es como nuestro carro. So now your car is made in Uruguay, so you think you are from Uruguay. Si su cuerpo está hecho en Uruguay, ustedes piensan que son de Uruguay. His car is made in Colombia, Por ejemplo, el carro de él, mi carro, es hecho en Colombia. so he thinks he's Colombian. Entonces, él piensa que es colombiano. Now, is there any difference between him or any one of you? ¿Hay una diferencia entre él o cualquiera de ustedes? ¿Mí? But he thinks he's Colombian and you think you are from Uruguay. Pero yo pienso que soy colombiano y ustedes piensan que son de Uruguay. And there can be a clash if there is a football match between these two countries. A lo mejor podría haber hasta una contienda si existe un partido de fútbol entre esos dos países. Right? He can be fighting. ¿Cierto? Puede haber pelea. But in his previous life, he was Uruguay and you are a Colombian. Pero en su vida previa yo era de Uruguay y ella de Colombia, por ejemplo. Because after dying, you can take birth anywhere. Porque una vez mueres puedes tomar nacimiento donde sea.
So we all have this problem that if I belong to this country, then I think I am this person. If I belong to Indian, I am Indian. It's only your body. Entonces, por ende, todos nosotros tenemos este problema. Pensamos que somos de aquí, somos de allá, pero es solamente el cuerpo el que es de ahí. And if I have a female body, I am a female. If I have a male body, I am male. But actually you are neither male nor female. Y si tiene un cuerpo femenino, piensan que son mujeres. Y si tiene un cuerpo masculino, piensan que son hombres. Pero a la luz de la verdad, no son ni hombres ni mujeres. Because I does not have a gender. Porque el sentido del yo no tiene género. Gender is attached to it. El género depende, está apegado a esto. So just like the car is there and the car driver is there, car driver is different from the car. Así como existe un carro y existe un conductor, claramente el conductor es diferente del carro. So in the same way, you have, and this is your body. De la misma manera, ustedes, el sentido del yo y su cuerpo son diferentes. So you are separate from your body. Son separados de su cuerpo. And as I said, that when you sleep at night, you always experience it that I am not the body. Everybody has this experience, but nobody thinks about it. Unless you come to India. Y todas las noches ustedes piensan que ustedes siguen siendo este cuerpo, aunque experimenten lo contrario. Y eso va a seguir pasando hasta que vengan a India. So in India, everybody knows this. Everybody, even these rickshaw drivers, everywhere, any man walking on the street, he knows that I am not this body. En India, todas las personas, inclusive ese señor que ven allá con la rickshaw y todo eso, todas las personas saben que no son este cuerpo. They are not acting on that knowledge, that is their stupidity. Que ellos no actúan con ese conocimiento, esa es su estupidez. Outside India, nobody knows it. Por fuera de India la gente no lo sabe. Nobody knows outside India, but in India, everybody knows. You can talk, I'm not telling it just like that. You can catch anybody, some illiterate guy on the street, some labor guy, he also knows I'm not the body. Ustedes pueden coger al que quieran en la calle, vayan y pregúntenle al que quiera, al señor que está trabajando con los ladrillos, al militar, al que sea, y pregúntenle si ustedes son este cuerpo. Ellos les van a decir, no, yo no soy este cuerpo. Just like in the West, it is common knowledge I am this body. Así como en Occidente es el conocimiento común es que yo soy este cuerpo. In India, it is common knowledge I'm not the body. En India el conocimiento común es que yo no soy este cuerpo. The sad part is that both are acting in the same way. Y la parte más triste es que ambos están actuando de la misma manera. Because India has also become a secular country now. They don't study Shastra, they don't really pay attention. But in the olden times, people acted with this knowledge that I am not the body. Porque lastimosamente ahora India se convirtió en un país secular y por ende la gente ya no está estudiando las escrituras o teniendo el conocimiento que venía de nuestros ancestros, pero anteriormente se conocía y todos sabían que no son este cuerpo. You know, right now in India, there is this 2 weeks period which will end on 14th, which is the full moon day. So these 2 weeks, all over India, they pay respect to their forefathers, the departed forefathers who have died. So they know that somebody who died has not really, we never die. It's only the body which changes. Like you give up your old car and you buy a new car, you don't die. You are driving another car, that's all. Entonces, pues en India ahora hay un periodo de 2 semanas en donde todo el mundo le presenta como respeto y ofrendas a sus ancestros, a las personas que vivieron acá y que ya se fueron. Y es un periodo que va hasta la luna nueva. Y en ese momento, pues todo el mundo lo hace con la conciencia clara de que nunca se muere, de que las personas que vinieron acá están en algún otro lugar y se les ofrece. So this actually is the beginning of human life. Y este de hecho es el comienzo de la vida humana. When you understand I am not this body, then you are qualified to be called as a human being. Solamente cuando entienden que ustedes no son el cuerpo, están calificados para llamarse seres humanos. If you do not understand this, actually you are not really qualified to be called as a human being. Si no podemos entender esto, de hecho, no estamos cualificados para ser llamados como seres humanos. Why? ¿Por qué? Because you are doing exactly the same things which animals do. Porque estás haciendo exactamente lo mismo que hacen los animales. Animals eat, animals sleep, animals produce children, animals defend themselves. Los animales comen, duermen, producen niños, se defienden. And human beings do the same. Y el ser humano termina haciendo lo mismo. So there is a very nice sloka, Sanskrit
statement which says this ahar nidra bhay maithunam cha samanam etat pasubhir naranam jnanam tesham adhiko vishesho jnanena hina pasubhi samana. He says that human beings and animals have these four things in common, which I said: eating, sleeping, producing children or having sex, and defending yourself. Y por ende hay un verso en sánscrito que él acaba de recitar que explica con mucha claridad que los seres humanos y los animales tienen estas cuatro cosas en común: dormir, comer, tener sexo o producir niños y defenderse. And it is only knowledge about self which makes human beings different from animals, because animals can never understand that. Y es por ende que el conocimiento del ser es lo único que diferencia el ser humano de los animales, porque los animales no pueden jamás entender este tipo de concepto. Because all the advancement which human beings have made, the modern science, modern technology, is about what? Eating, sleeping, enjoying, having sex. What else? Tell me what else they have done. Cualquiera que sea el avance que hayan hecho los seres humanos hasta este momento, está todo relacionado a esas cuatro actividades. Si no, díganme acerca de qué otro avance ha llegado este campo. It's all related about body. Es todo relacionado al cuerpo. It's like we have all the technology to take care of the car, but not about the car driver. Tenemos toda la tecnología para cuidar el carro, pero no al conductor. So all the advancement is related with our physical body, nothing about the soul, the atma, the self. Por ende, todo el avance que nosotros tenemos es acerca de cuidar el cuerpo y no el alma, el ser. So that is the knowledge which is given in India. Y ese es el conocimiento que se les da en India. Because you are I, and that I is the heart of your existence. Porque ustedes son un yo y ese yo es el centro de su existencia. And that knowledge comes from India. That's why I said that India is the heart of Earth planet. Y ese conocimiento viene de India, por eso digo abiertamente que India es el corazón del planeta. And in India also this place Vrindavan, because this was the question, tell us something about Vrindavan. This was all my introduction to Entonces, este lugar, porque esta fue mi introducción solamente. Esto es, vamos a hablar de lo que es Vrindavan, ¿no? Que es Vrindavan. Entonces, estamos haciendo aquí la introducción. Entonces, dentro de India, Vrindavan. So, otherwise you will not understand the importance of Vrindavan. I have to make all this long statement. Por ende, de esta manera van a poder entender la importancia de Vrindavan. Tengo que hacer esta declaración un poco larga, la verdad, para llegar a este punto de qué es Vrindavan. So Vrindavan is important because this is the place where Sri Krishna, he lived and he gave this knowledge about life, about self, how to live, how to relate with others, what is this world, how it is created. Science is saying in another way, but Krishna explains. And how can we live happily here without causing troubles to other living beings, to the nature. Entonces, la importancia de Vrindavan es que aquí vivió Krishna. Y Krishna enseñó todas estas verdades aquí, acerca de cómo vivir, acerca de qué es el alma. Si bien es cierto que también Occidente tiene un desarrollo acerca de estas preguntas, qué es el universo y cómo se desarrolla, la están desarrollando desde otro punto de vista. El punto de vista que Krishna nos da acá es un punto de vista relacionado al alma, a quienes somos y a la felicidad que podemos adquirir a través de ese conocimiento. So to know myself as separate from body, that is the beginning of human life. I did not say that is the end of human life. That is the beginning. Entonces, conocer quién soy, conocer el alma, es de hecho el comienzo de la vida humana, no el final. Yo no dije que eso fuera el propósito, eso es nada más el comienzo. And once you know that, then you can actually understand how to live peacefully and happily. Y una vez lo sabes, entonces tienes el conocimiento para vivir de manera pacífica y feliz. Otherwise, you are a confused person. De lo contrario, eres una persona que está confundida. And you just see things. So on the television or video somewhere, you see someone having a hairstyle like that. Then you say, oh, I also want to have a hairstyle like this. De lo contrario, somos personas que estamos confundidas siguiendo lo que vemos en televisión o en cualquier medio. Vemos una persona que tiene un peinado especial y decimos, uy, yo también quiero tener ese peinado.
You never think that why shall I have a hairstyle like this? Nunca pensamos, ¿y yo por qué debo tener ese peinado así? You see someone having hair one side blue, another side red. ¿Han visto? Hay gente que tiene la mitad del cabello azul y la otra mitad rojo. Right? You have seen that? ¿Han visto, no? And I say, oh, I also want to have that. Dicen, oh, yo también quiero tener ese color de cabello. Then you see someone having matted hair. Y luego ustedes ven que alguien tiene el cabello como enredado, pegado. So you just imitate others. Entonces en últimas terminamos imitando a otros. All you are doing all your life is just imitating others. Todo lo que han hecho toda la vida termina siendo imitar a otros. They are eating something, they are going somewhere, they are going to this place, I also go. Comen algo, se comen ustedes lo mismo, van a algún lugar, yo también voy. You never do anything original. No es que estén haciendo nada original, But you think like that I'm an original person, I'm an original thinker, right? I have original ideas. No, there is nothing original about you. All of you, what you have is something which has been put inside your head from outside. Entonces estamos pensando de una manera bastante particular que somos originales, tenemos ideas originales, somos lo más original que existe. Y al final realmente lo que somos es como un retazo de muchas ideas que nos han puesto sobre la cabeza. So you have been programmed by others. Hemos sido programados por otros. It's like somebody else has your remote control. Es como si alguien más tuviera el control remoto de ustedes. So in France, every year they decide what will be the fashion this year. En Francia, ustedes saben que se decide cuál es la moda del siguiente año, ¿no? ¿Cuál va a ser la moda? So then they decide that, okay, now we are going to make the pants baggy. Entonces dicen, bueno, ahora vamos a hacer estos pantalones así anchos, abiertos. So then it becomes baggy. Entonces se vuelve así abiertos. Then all over the world everybody is doing that. Y luego todo el mundo con los pantalones abiertos. Then next year they decide something else, that we are going to cut the shirt from here like this, some way, some fancy idea. Entonces alguien viene con una idea así como medio loca, original o rara, donde vamos a cortarle el cuello a la camisa, entonces todo el mundo con la camisa con el cuello cortado. So then they say, now we are going to cut the pants from the knees. Entonces dicen, vamos a hacerle unos huequitos aquí a las rodillas al pantalón. So, I mean, this is so stupid, No, en serio, es que es muy estúpido, o sea, de verdad. Es como que, What can be more stupid than this, tell me? por favor, díganme que puede ser más tonto y más estúpido que esto. That you go and you pay for a jean which is cut in Ustedes 10 van y places, pagan por pantalones que están rotos y están cortados. and you feel proud about it. Y se sienten orgullosos, además. You think you are doing something great. Y realmente piensan, está haciendo algo grandioso. 30 years ago, if somebody was wearing a jean like this, they will laugh at him. Hace 30 años, si alguien se ponía un pantalón roto de esa manera, la gente se le iba a reír, Right? ¿cierto? You will feel ashamed if something was torn or you are going outside like that. Why? Because it was not a fashion. French people did not do it. Los franceses no hacían eso hace 30 años porque la gente no pensaba que eso fuera moda. De hecho, si alguien salía con un pantalón roto, rasgado, le daba pena. Era algo como que no. So therefore, French people come up with all these fancy ideas. Many years ago, I went to France, and one girl came to my class. So she had a pants, which was not really pant, like a pajama type of thing, and it was cut both sides from here to there, So when she said it opens like this, then she's trying to cover it. Come on, if you are trying to cover it, why the hell you have it open? Entonces, hace unos... What is the point, It's already cut. So that means you want to reveal yourself. So when you sat, obviously it splits like this. Now she is trying to hide it like this. So why? I don't understand the logic. Hay una lógica ahí que no entiendo. La gente va y se compra unos pantalones. Y hace unos años que estaba en Francia, una chica vino a mi clase y tenía un pantalón que estaba abierto, aquí una apertura por todo el pantalón. Entonces cada vez que se sentaba se le abría. Y cuando se le abría le tocaba volver a taparse. Y mientras se abría y se tapaba, yo miraba y pensaba, yo no entiendo esa lógica. Si se quiere tapar, ¿para qué se compra pantalones abiertos? Yeah, if you sit down and it shows your thighs, let it show, because that's why you bought it. Si quieres mostrar tus piernas, pues te sientas y cuando se abre no te cubres, porque es lo que quieres hacer, por eso los compras rotos, pues. Right? You have seen that, right? Cierto, lo han visto, ¿no? You have not seen that? This kind of thing, like these pantaloons or pajama type of things.
Esos pantalones que son which como are cut from pijamas, the side. que están cortados, abiertos a la mitad de la pierna. This is the old news. This must be okay. For you it is new. I mean, maybe it will come after 10 years again, because I saw it maybe 10 years ago. Yo lo vi hace como 10 años, así que no se preocupen. Los que no lo han visto lo van a ver en unos 10 años más adelante, lo van a volver a sacar otra vez como nuevo. So fashion and girlfriend, Entonces, la moda y la novia. these two things don't last very long. Esas dos cosas no duran mucho tiempo. Isn't it? Because it is also a fashion to change girlfriend. You know? Porque también es una moda cambiar de novia. Girlfriend also means boyfriend. Obviamente I aquí don't- novia quiere decir novio también para las mujeres. So that is also a fashion. Eso también es una moda. Fashion has to be new. La moda debe ser nuevo. Eso es lo que es la moda. Otherwise it is not a fashion. Si no, no es moda. The same thing which is fashion today, after 5 years ago, after 5 years, it won't be fashion. Por ende, lo que es moda hoy, en 5 años no va a ser una moda. Because many years ago, tight pants came into existence. Porque muchos años atrás los pantalones pegados, apretados, vinieron a aparecer, pues. I'm talking about maybe 40, 50 years ago. Me refiero por ahí hace 40, 50 años. Suddenly I saw people wearing very tight pants De repente empecé a ver gente que se ponía unos pantalones apretadísimos. that you have to have chain here. Otherwise you can't take it out, you know. Donde le tocaba que se pusieran una cadenita adentro para poderlo sacar. So now it came back again. Y ahora volvió la moda. But whenever fashion comes, because there's only too many things, how many things you can do with fashion. So when it comes back, it comes in a new avatar. Entonces, claro, la moda no se tiene que rehacer varias veces. Por ende, cada vez que la moda pasa de moda, después de cierto tiempo tiene que venir como un nuevo avatar. So now they have, what is this tight slack type of thing, especially the girl, completely tight. Ya, es leggings. So, ahora están usando leggings, ¿no? Que son como extremadamente apretados, pantalones y elásticos. So first time when I saw it, La primera vez que lo vi, this was on Frankfurt airport. eso fue en el aeropuerto de Frankfurt. So I thought that this girl forgot to put on an outfit. Yo pensé, uy, a esta señorita se le olvidó ponerse algo por fuera y salió así desnuda. That's what I thought. Eso fue lo que yo pensé cuando lo vi. Because I saw her walking in front and she only had this tight thing. I said she forgot to put on the skirt, you know. Yo la vi así por fuera caminando así y dije, uy, se le olvidó la falda a esa niña. Because this used to be like the underwear, you know. Sí, porque esa de hecho era la ropa interior. So Vrindavan is a place where Krishna appeared and he taught us how to live with loving relationship. Por ende, es por esto que Vrindavan es el lugar en donde Krishna aparece para enseñarnos cómo vivir relaciones desde el amor. Because the most important thing in our life is amor. Porque lo más importante para nosotros en esta vida es el amor. Actually, the word amor has come from Sanskrit word amar. De hecho, la palabra amor viene de la palabra sánscrita amar, which in Spanish also say mamar. So amar means that you become eternal. Amar quiere decir que te vuelves eterno. Means no death. No hay muerte, es una palabra en sánscrito. So actually life means amor. Y es por eso que de hecho la vida es amor. And life without amor is death. Y la vida sin amor es muerte. Right? People become depressed when they break up with their boyfriend or girlfriend, isn't it? La gente se deprime cuando rompe con el novio o la novia, ¿no? If there is no love in our life, we feel like dead person. Si no hay amor en nuestra vida nos sentimos como una persona muerta. So Krishna is the God of love. Y Krishna en este caso es el Dios del amor. You might have heard the word Cupid, God of love, this, that. That is Krishna. Debieron haber escuchado ya la palabra de Cupido, el Dios del amor, y esto ese realmente es Krishna.
You see this painting here? ¿Sí ven esa pintura que está aquí sobre mí? He's surrounded with beautiful girls. Él está rodeado por mujeres hermosas. But you must also understand and not misunderstand that sex and love are two separate things. Y debemos entender, por ende, que sexo y amor son dos cosas separadas. In material world, especially now in modern times, people mistake sex for love. En el mundo material, tristemente, las personas malinterpretan el sexo con el amor. So sex is sex and love is love. Sexo es sexo y amor es amor. Because father can love his daughter. Porque el padre puede amar a su hija. That doesn't mean that he wants to have sex with her. Eso no quiere decir que él quiera tener sexo con ella. Brother and sister can also have love with each other. That doesn't mean they want to have sex. Un hermano y una hermana se pueden amar el uno al otro y eso no significa que tengan que tener sexo. So this is also very big confusion at present, especially in the mind of young people. They mistake love and sex. Hay una tremenda confusión actualmente en la mente de los jóvenes en donde malinterpretan el sexo con el amor. So sex is a physical act. Sexo es una acción física And love is an emotion. y el amor es de hecho una emoción. So these are two separate things. Estas dos son cosas separadas. Those people who are in love, boy and girl, they may also have physical relationship. That is a separate thing. That has nothing to do with love. Dos personas enamoradas, como un novio, una novia que están enamoradas, sí, puede que también tengan sexo, pero esas dos cosas son separadas, no son lo mismo. Because people also have physical sex without love. They go to prostitutes. Porque también es verdad que la gente tiene sexo sin amor, para eso están las prostitutas también. So if sex has something to do with love, then they will fall in love, but that's not true. Si As soon as the business is over, both wants to go. Si el sexo tuviera que ver con el amor, pues entonces las personas se enamorarían de ellos, pero apenas se acaba el negocio, se van. So this is also the message which Krishna gave. He taught what is pure love. Y ese es de hecho también el mensaje que Krishna enseñó, que es el amor puro. So problem with our modern life is that we have these two types, two ignorances which are very problematic. Number one, we are ignorant about our true self. Number two, we are ignorant about true love. Este es básicamente el problema de la vida humana y es que somos ignorantes de dos cosas principales. Ya hablamos de la primera y es acerca del ser, pero también somos ignorantes acerca de qué es el amor verdadero. And because of these two ignorances, we are suffering. Por causa de estas dos ignorancias nos mantenemos sufriendo. And Sri Krishna, he came to give knowledge about this. Y Sri Krishna vino aquí a entregar conocimiento sobre eso. And he did not only give just lecture, but he demonstrated practically how you can live with having a true loving relationship. Y él no daba clases solamente o algo así, sino que él de hecho lo demostró cómo tener una relación de amor puro. Without mixing it with any physical sexual relationship. Sin mezclarlo con sexo o cualquier otro tipo de relación física. So therefore Krishna, when he was in Vrindavan, he was not married. He went out of Vrindavan, he lived in another place called Dwarka. There he married and he had children and he had very loving family life. But here he demonstrated pure love. Por eso Krishna cuando vivió en Vrindavan, él no se casó, no tuvo ese tipo de relación. Cuando él se fue de Vrindavan, sí se casó y formó familia, algo muy hermoso. Pero aquí él mostró lo que era el verdadero amor. And he gave also the process of how to have love. Y nos entregó también el proceso de cómo es que nosotros podemos tener amor también. Because another confusion which people have is they think I have love. Porque otra de las grandes confusiones que la gente tiene es que la gente piensa, yo tengo amor ya. If we had love, we will not have to search for it somewhere. We will be happy. Si ya tenemos amor, no tendríamos que estar buscando amor en ningún otro lugar, estaríamos felices. So he gave a process of yoga called Bhakti Yoga. Entonces él nos dio un proceso de yoga que se llama el Bhakti Yoga to attain love. para alcanzar el amor. And this love actually is love of God. Y este amor es de hecho el amor por Dios. Because the real love is only love of God. Porque el amor real y puro solamente es aquel que es el amor por Dios. Because God is love. Porque Dios es amor. And without God there is no love. Y sin Dios no hay amor.
So that's why in our material life, in material relationships, we're always searching for love. And sometimes we get the feeling and we say, I'm in love, I fall in love. You don't fall in love, you rise in love. Por ende, en el mundo material estamos buscando amor de aquí a allá y cuando encontramos decimos, uy, caí en el amor, pero en realidad uno no cae en el amor, uno de hecho se levanta de amor. And then after some time that falling in love also falls away, falls apart. Y algunas veces caer en el amor es caerse completamente. So why this happens? ¿Por qué pasa esto? Because this love which we experience or which we try to get in the material world is without God. Porque este amor que estamos tratando de obtener del mundo material es un amor sin Dios. And any loving relationship in which God is not the center, it will not be fulfilling and it will not be lasting. Y cualquier relación que se establezca que no tenga a Dios en el centro, aunque la llamemos una relación de amor, no va a durar por mucho tiempo. Why is that? ¿Por qué? Because it is not true love. Porque no es amor verdadero. So sooner or later you will realize this. Tarde que temprano lo vas a realizar. Because the person whom you love, you are actually loving that person only for your pleasure. Porque a esa persona que aparentemente amas, solamente la estás amando para tu propio placer. And that other person is also loving you for his or her pleasure. Y esa persona también te ama por su propio placer. And love is just opposite of that. Y el amor es exactamente lo opuesto a eso. Love means to give pleasure. Amor quiere decir dar placer. And sex means to get pleasure. Y sexo quiere decir tomar placer. There are two opposite things. Son dos cosas opuestas. But when we do not know what is true love, we mistake one for another. Pero cuando no sabemos lo que es el amor, lastimosamente malinterpretamos una con la otra. So then what happens that in these material loving relationships, we are basically trying to use each other. Y por ende estas relaciones de amor material, lo que está pasando dentro es que se están usando el uno al otro. It is a type of business deal. Es como un negocio. And as long as the business runs fine, the deal continues. Y mientras el negocio vaya bien, pues la cosa sigue creciendo y bien. But when one business person is making more than the other feels exploited, then it breaks. Entonces cuando en el negocio uno siente que el otro está ganando más, se siente explotado y ahí se rompe la relación. So that's the problem. Ahí está el problema. But Krishna is teaching love where he wants to give. He's not expecting anything from you. Pero Krishna está enseñando un amor porque él solamente quiere dar, él no está esperando nada de ti. Because he is a perfect being, he is full of love. He has no desires for himself. So he wants to give this love to others. And when you get love, you also want to give. Love means giving. Él es un ser perfecto, él está autosatisfecho, él no necesita que tú le des nada, pero de hecho él te está dando. Y eso es lo que hace que sea amor puro, porque amor significa dar. So even in material love, when you have material love, like mother having a love for the child, she wants to do something for the child to make the child happy, blissful, peaceful. And that is her satisfaction. Por ejemplo, una madre cuando ama a su hijo o a su hija le está dando y le está tratando de dar satisfacción de una u otra manera solamente para que se sienta feliz y esa es la satisfacción de la madre. But generally, young people, everyone is, trying to extract some pleasure from the other person. That's not love. Pero la gente joven está tratando de extraer algún tipo de placer del otro y eso claramente no es amor. So if you want to have loving exchange, loving relationship, then we have to bring God in the center. We also have to understand what is true love. And then you will not be at a loss, because you may think, well, what is this I'm giving all the time? Then what about myself? No, this giving will come 10 times back to you. Entonces, si queremos entender lo que es verdadero amor, debemos entender que amor se trata de dar. Y por ende, cuando nosotros empezamos a dar, no nos preocupamos cuándo esto va a devolver. De hecho, yo les digo, si ustedes entregan, reciben inclusive 10 veces más. So that is what Vrindavan is about in brief. This is the place of love. So people who live here, not everybody, but so many ashramas, temples, so they are actually practicing this path of bhakti yoga, path of love. Por ende, de esto es de lo que se trata Vrindavan, y cada vez que ustedes vienen van a ver muchos ashrams en muchos lugares en donde no se habla de esto solamente, sino que de hecho se practica. So that's
about Vrindavan. Ese es como mi resumen sobre Vrindavan. Okay. Bien, Muchas gracias. muchas gracias. Yes, any question? Yeah, she have some question, I think. Maybe microphone. You can. She. Here. Tú. Una pregunta que es más una curiosidad. You can take the mic. Tengo una pregunta y es más una curiosidad. I have a question, and it's more like I am wondering something. Lo que hemos conocido de Krishna es amor, ¿cierto? Digamos, pero del mundo del occidente donde venimos, tanto hay el Dios amoroso como el Dios que es el fuerte, ¿cierto? So everything what we hear about Krishna is all about love, but from the Western side that we come, God is also maybe part of it is lovingly, but the other side is like very strong, like it's like like a strong one. Es decir, que si haces algo malo, tienes un castigo. Which means comes like from fear. If you do something wrong, then you get punished. En India, con lo que estamos aprendiendo, digamos, todo esto ¿es el mismo o cuál es el camino de la religión del hindú? So in the case of India, with all of these things that we are learning from you, like this God is the same of this also God that punish, or this is like something different? No, this is different. No, es diferente. Our God is not punishing God. Nuestro Dios no es un Dios castigador. Our God is only loving God. Nuestro Dios es solamente amoroso. Punishing people, there are others. Para castigar hay otros. So first of all, punishment comes because of your own wrong act. De hecho, el castigo, si lo ves bien, viene solamente de una acción incorrecta. So the nature itself will punish you. La naturaleza, de hecho, se va a encargar de castigarte por ello. Just like modern technology has exploited nature. Es como la tecnología moderna está explotando la naturaleza. So nature is therefore punishing now global warming, pollution, earthquakes, tsunami, plague, and then these wars. These are all coming because of our own wrong actions. De hecho, si se dan cuenta, la naturaleza ya está castigando todo esto porque vemos que hay tsunamis, terremotos y un montón de desastres naturales, así como esta guerra también. La naturaleza ya, de hecho, nos está castigando por todas esas acciones incorrectas o negativas que hemos cometido. So if Israel is attacking Gaza Strip and these people are killing Israelis, this God has nothing to do with it. Si Israel está atacando la franja de Gaza y luego esta gente de Gaza está matando israelitas y todo esto, Dios no tiene nada que ver con eso. This is their own doing. Esas son sus propias acciones. So we don't have anything like that. Nosotros no God comes tenemos. and punishes people. Sí, nosotros no tenemos nada como eso, que Dios venga y castigue a la persona. He gives education Él te educa, and he teaches what is good act, what is bad act, te enseña que es una acción correcta y una incorrecta. and he tells what is the outcome of good act, what is the outcome of bad act. Y te dice cuál es el resultado de una acción correcta y cuál es el resultado de una incorrecta. And he gives you the freedom to act. Y te da la libertad para que actúes. Then it is up to you what you decide. Ya depende de tú lo que tú decidas. This Yes, calls this is, karma. this is the law of karma. Sí, esta es la ley del karma. But he punishes sometimes people, those who are doing big harm to society. Pero es verdad que Él castiga a aquellos que hacen un daño muy grande a la sociedad. Or creating big disturbance in the nature, then he comes sometimes personally and kills them. O esa gente que crea una perturbación muy grande en la naturaleza, Él de hecho viene personalmente y los acaba. So that he does. Ese. But otherwise he is not punishing like that. De lo contrario, Él no está castigando así como... Thank you. Okay. Can give the mic here. Yeah. Préndelo ahí abajito, hay un botón. ¿Sí lo ves? Sube. Ahí. Sí.
Bueno, no sé cómo preguntar, pero la idea es de que yo quisiera saber cómo o qué debo hacer para yo saber entender quién soy yo. O sea, esa pregunta que nos estaba indicando. So I have a question. I would like to know, because I don't know if I can do this question well, but I don't know what I have to do for understand who am I. So what you have to do is first, as I said, you have to acquire knowledge. As I said, study Bhagavad Gita. Because first you have to have a theoretical understanding. Lo que tienes que hacer, como decía desde el comienzo, es estudiar, adquirir conocimiento, como por ejemplo estudiar el Bhagavad Gita, que lo primero que tienes que hacer es empezar a adquirir conocimiento acerca de ti. And then you have to do some practice. Y luego de adquirir un conocimiento teórico, puedes ponerlo en práctica. So there are two parts, theoretical understanding and then practice. Entonces hay dos partes, un entendimiento teórico y la práctica. Mi pregunta es, o mi inquietud es con respecto a la ley del karma. Sabemos que toda acción tiene una reacción, todo lo que sembramos cosechamos. En ese sentido, he escuchado que pueden venir seres realizados o avatares como Jesús, ¿no? Que cura el karma, por ejemplo, de los leprosos. Si esto pasara, ¿la ley del karma se está rompiendo? O si esto es así, ¿qué pasa con esa reacción que tenía que él haberlo pagado? So, about the law of karma, we understand that there is action and reaction. But we also understand that there are people, avatars like Jesus or people like that comes and, for example, heal people who have some specific sickness, like lepra, like this sickness from the skin and everything. So what happened at that moment? The law of karma get broken because this person have to experience something and then it gets cured or something like that? What is exactly happening when those events? So there are two things which can happen. Hay dos cosas que pueden pasar. One is that every human being has got a lot of stock of good and bad karma. La primera es que todos los seres humanos tienen como un acumulado de buen karma y mal karma. So that is called aprarabdha karma. It is like a karma bank. Y eso se le llama aprarabdha karma, es como el banco del karma. So karma bank has got both positive karma and negative karma. Entonces el banco del karma tiene ambos, tiene uno bueno y uno malo. And then this karma manifests in your human life, like when you were born, then out of that bank karma, certain karma was activated for this life and other remains untouched. Entonces, por ejemplo, cuando tú naces, tú tienes una cantidad de karma que viene contigo y otra cantidad de otra porción de karma se queda ahí intacto. That is like fixed deposit. Es como un depósito fijo. You have actually no approach to it. De hecho, tú sabes cómo acceder a él. So that which becomes activated for this life, that will give you result in this life. Entonces, cuando se activa para esta vida, te va a dar resultados en esta vida. And then you are doing action now, that will get deposited in your karma account. Y obviamente en esta vida estás haciendo acciones que se van a depositar en esa cuenta del karma. So people, great personalities like Jesus, what they can do is that they can enter into your fixed account and take out good karma from there and make it manifest now. Entonces, personajes como Jesús, por ejemplo, ellos vienen, pero ellos tienen acceso a tu cuenta del karma. Entonces, lo que ellos hacen es toman de tu cuenta del karma y te lo manifiestan en esta vida de ese que estaba intacto. So it's actually your own karma, which would have been manifested, who knows, after 20 lifetimes. They make it manifest now. They have the ability for that. Entonces, era solamente tu karma, solamente que ellos tienen esta habilidad especial de manifestar algo que tal vez te hubiera tomado 20 vidas llegar a ver en esta vida. The other one is that some people, I'm not saying that everyone is like that, they have the power that they can manipulate, they can give you good karma, but then they have to pay for it themselves.
Y hay una gente, no estoy diciendo que es todo el mundo, hay unas personas especiales que tienen la habilidad de darte un buen karma y son ellos los que toman tu mal karma. So that's why in Christianity they say that Jesus came and he suffered for others' karma. Por eso en el cristianismo se enseña claramente que Jesús vino y sufrió por el karma de otros. So that is another way. Esta es otra forma. So both possibilities are there. It depends on the ability, the power of the person who is doing it. Ambas habilidades están ahí, pero depende plenamente del poder de la persona que está haciendo esa acción, cualquiera de esas dos posibilidades. Okay. Okay. Es como saber su reflexión acerca de un tema y su solución, o cómo piensa que se podría solucionar. So I would like to know what is like your own reflection about some particular subject and how do you think that can be resolved? Okay. Es acerca de la violencia hacia los niños. And this is about the violence to the kids. No. Por lo menos desde el punto de vista de la psicología, cuando un niño es criado en desamor, con agresión y con violencia, no logra amarse a sí mismo. From psychological point of view, when a child grown up with violence and with less or lack of love, he is not able to love himself, like to care about himself. Entonces es saber eso desde este punto de vista en esta vida, no en otras, en esta vida, cómo se hace o si se puede revertir esa situación en un ser humano adulto, de que logre amarse a pesar de esa situación y cómo se podría hacer. Entonces, so it will be then that if in this life some adult person who grow in such condition, what we can do for help him to understand love and love himself, and if it is possible in this life for that person to achieve this. So for this we have created a different field called Vedic psychology. Para eso nosotros hemos creado un campo que se expande en esa dirección que se llama psicología védica. It's only for that people who were abused in their childhood and now they are suffering because of that, because human beings, they get programmed in their childhood. By the time you are 7 years old, 90% of your personality is already made. Entonces, pues este programa tiene como función ayudar a esos niños que han sido criados en ambientes de esas características a sobreponerse a eso, porque a los 7 años un niño ya ha construido un 70% de su personalidad. So that's why we have created certain courses and program. We also have a teacher, Dr. Jessica Richmond. She's not here right now. She teaches, some of them are attending and benefiting from that. You can maybe, but she doesn't understand English. Yeah. She is giving free classes and runs groups for our own people, because many people have undergone this kind of abuse in their childhood and it keeps on haunting you when you grow up. So how to cure it? It cannot be cured by taking a pill. Tenemos una maestra acá muy buena que se llama Jessica Richmond. Ella es una psicóloga que se encarga de dar clases. Claramente muchos de nosotros nos hemos beneficiado de estas clases. Tú no entiendes inglés, pero a lo mejor podría ver cómo tomarlas, pero en últimas lo que se está tratando de hacer es precisamente que muchas de las personas de acá de nuestra propia comunidad han pasado por ese tipo de experiencia y ese tipo de experiencia no se cura tomando pastillas. So we have to understand first, as I said, theoretically how our mind works, how it gets programmed, and then how to change it. Por eso debemos entender, como decía al principio, de manera teórica, cómo debemos o podemos cambiar esto y luego practicarlo. Y la pregunta es, ¿se logra? And the question then will be, is possible? Yeah, it is possible. Sí, es posible. Otherwise, why we have to create the program? Si no, ¿por qué crearía este programa? No solo depende del profesor, sino del alumno. Es por eso que preguntaba. Yeah, because my question is because not only depend on the teacher but also on the student.
Because her question is because not only depends on the teacher, but also depends on the Yeah, student. of course. Claro. What teacher can do if the student does not cooperate? ¿Qué puede hacer el profesor si el estudiante no coopera? Then, Hola, si yo quiero buscar saber o tener mejor claridad sobre cuál es mi proyecto, a qué vine a este mundo, cuál de las prácticas que ustedes hacen es la ideal. If I want to know better about my purpose, what I'm here, what of the practices that you do here can help me to understand that? so as I answered her, it is the same that I teach. I give classes here every day on these subjects. I have thousands of lectures available on YouTube. And because it is a very detailed subject and many things are related. I will be starting a course now on 16th, coming Monday, where I will be teaching every night 2 hours. And then we have practice. Like this is what you saw, we do kirtan every morning. We also do japa meditation. Entonces, pues es un tema muy detallado. De hecho, yo hablo sobre este tema todos los días acá. Él está brindando clases acá todos los días. El 16 de octubre va a empezar un curso donde va a dictar 2 horas todos los días en la noche de clases sobre estos temas. Y hay una infinidad de clases y conferencias en internet. Por ende, puedes buscar allí, pero pues de todas maneras, ¿viste el kirtan que estamos haciendo acá? Bueno, de la misma manera hay una práctica que es la meditación de la yapa. So, and we follow certain lifestyle. Y seguimos un estilo de vida específico. So it is a whole process which we follow. And we also have few books in Spanish. Es un proceso que nosotros seguimos y hay algunos libros en español, If you want to si quieres profundizar. read. Hoy madrugué y fuimos al templo Ishkon. So today I wake up very early and we go to ISKCON temple. Y me sorprendió ver gente joven como renunciante, como monjes. Oh, and I get very surprised when I see young people as renunciated people. Me sorprendió mucho porque en mis tierras, Ecuador, casi no se ve eso. I get very surprised because in Ecuador, the land that I come from, we didn't see any of these things. Y he tenido poco conocimiento sobre el Veda y he tratado de hacer cambios en mi vida y dentro de mi propio discernimiento he tratado de seguir construyendo mi vida en relación al ashrama, los 4 etapas de la vida, pensando que en un momento me gustaría renunciar. So the thing is, like, I have been acquiring some tiny, small knowledge about the Vedas, but one way or another, I get into the Varna Ashram part, and I am thinking that, I don't know, maybe in some point of my life I would like to renounce. Pero ahora al ver jóvenes aquí se me despierta una emoción, pero también un sentimiento de miedo, ¿no? So, but when I see these young people here, I get very inspired and I feel like some excitation inside, but at the same time I feel some fears. Y bueno, quería tener un poquito de luz aquí porque sí, mi conclusión era vivir en cuanto a los ramas, tener mi trabajito, lograr mi casa con mi propio esfuerzo y un día lograr esa renuncia. So in my mind, because I want to have some light in this point, in my mind I was thinking, no, I will do like Varnashram, I will have my work, my house, this thing, and in some point when I am older, then I will renounce. So now, what is the question? The question is that he would like to have some light on this topic, if maybe he can renounce. Si puedes renunciar, joven? Sí, porque he pensado un poquito de eso, volverme como monje, tener vida austera, he estado en templos, pero
acá ver eso me despertó algo. So because the thing is, yes, I would like to know if I can do this in the young age, because when I come here, really something is moving inside of me about this direction, and I want to understand more about that. So we have to understand that renunciation is something internal. Debemos entender primero que la renunciación es algo interno. Renunciation means not having interest in material sensual life, material pleasures. That is not the goal. To understand that is the real renunciation. So, existe una renunciación que es la renunciación real, y quiere decir que no siento ningún tipo de atracción por los objetos de los sentidos o por la complacencia de los sentidos, donde sea que esté. So if you have that, then you can still have your job, you can work and be renounced internally. Si tienes eso, podrías mantener tu trabajo y hacer lo que estás haciendo e internamente mantenerte renunciado. And the other one is that you are not only internally renounced but also externally renounced. So you are not interested in any family life, you are not interested in having all these material relations, because they create obviously disturbance to your internal mood of renunciation. Entonces, el otro tipo de renunciación es una renunciación que es externa y que de hecho implica la renuncia a la familia y a otro montón de relaciones y vínculos que existen, porque tu renunciación interna se ve perturbada por ese movimiento externo. So then people give up their external material life and take up to the fully renounced life. Y es por eso que entonces hay algunas personas que abandonan todo este tipo de vida externa y llevan una renunciación también externa e interna. So it all depends on you, how much firm you are in your mind. Depende plenamente de ti qué tan firme estás en tu mente. Because path of renunciation is not easy if you have material attachments. Porque el camino de la renuncia, de hecho, no es fácil si tienes algún tipo de apego material. If you are not material attached, then it is not easy to be in the material life. Si de hecho no tienes ningún apego material, de hecho va a ser difícil, de hecho, vivir en el mundo exterior. So it all depends on your own state of mind. Depende plenamente del estado de tu mente. It is not an external thing, as I said, that basically you lose interest internally. No es un asunto externo, es de hecho, como te digo, que pierdes interés a un nivel interno. Otherwise, if you have internal hankering for material pleasures, material enjoyments, and then you take to the renounced road of life, then you come here and you do the same things here. De hecho, si tú realmente tienes apegos materiales y cuando llegas a la vida de renuncia, llegas aquí a Vrindavan y terminas haciendo lo mismo que estabas haciendo en cualquier otro lugar. So then you become a hypocrite. Y te conviertes en un hipócrita, entonces. So one has to feel oneself, one has to, estimate or gauge one's own state of mind and then take action accordingly. Por ende, uno debe estudiar su propia mente muy bien y tener como un análisis, una medida y una mesura acerca de su propio estado mental, y sobre eso, ahí se toman decisiones. It's like a fruit or flower on the tree. When it becomes ripe, it falls down. Es como una fruta o una flor de un árbol. Cuando se madura, se cae del árbol naturalmente. You keep and try to fix it with some gum, it will still fall down. Aunque le pongas pegamento y la trates de pegar ahí arriba, se va a seguir cayendo. So when your renunciation becomes ripe, like the ripe fruit, you won't be able to function in that society. Cuando tu renunciación se vuelve madura, literalmente no vas a ser capaz de funcionar en ese tipo de sociedad. Okay. Okay. Ok.
Es decir que no existen diferencias entre religiones, ¿verdad? O sea, todas nos llevan a lo mismo. La religión universal es del amor, no importa en qué Dios creamos, no importa si lo llamamos Jesús, Dios, Jehová, Buda, Moroni, todo lleva a lo mismo. O sea, esa es creo yo, la base de todo, el amor, que no importa en quién profesemos, a quién adoremos y a quién amamos. So then we can say that the conclusion is that it doesn't matter whom we worship, what religion we profess, the base of everything is the love, and depend on that relationship that we establish with them, we can love whomever it is, if the love is there as the base of everything. Yeah, love is the base, but as I said, you have to understand what love is. One should not be having misconceptions about that. Sí, es verdad que el amor es la base, pero es muy importante entender, como decía antes, qué es el amor realmente para no malinterpretarlo o confundirlo con algo más. So just like there is real diamond and there are also artificial diamonds available in the market. There is real jewelry and there is also imitation jewelry available. They look same. Es como los diamantes, ¿has visto? Hay diamantes que son reales y hay diamantes que son falsos. Hay joyería real y hay joyería que es artificial. Entonces hay que estudiar para reconocer cuál es cuál. So you need an expert who can distinguish between real gold and fake gold, real diamond and fake diamond. So similarly you need guidance, otherwise you will think, oh, I got the real love, but it may not be. Y es por eso que necesitas una guía, porque necesitas un experto que te pueda decir qué es oro real y qué es oro falso, porque de lo contrario podrías pensar, uy, ya encontré el amor, pero tal vez no es. So therefore this path is not the path which is very popular these days, do it yourself. Por eso este camino no es el camino de hazlo tú mismo. It does not work. Eso no funciona. And the reason for this, as I said, is that all your knowledge which you have acquired from your childhood is about non-I. Y la razón de esto es porque todo el conocimiento que has adquirido desde tu niñez es acerca de lo que no soy yo. And you have no knowledge about the true I, the true self. What to speak of God? God is much far away. Imagina, si no tenemos conocimiento de quiénes somos nosotros, ¿cómo vamos a tener conocimiento de quién es Dios? Dios está ahí mucho más lejos. So when we are so much steeped in ignorance about even our own self, how can we know what is love? Because if I don't know who am I, how can I say that I have love? I don't even know who am I. Sí, por ejemplo, si yo no sé quién soy, ¿cómo puedo hablar acerca del amor? ¿Cómo puedo decir que tengo amor o saber algo del amor? Ni siquiera sé quién soy. So we have to have proper guidance. That's what I'm trying to say. Por eso necesitamos tener una guía apropiada, es básicamente lo que estoy tratando de explicar. Otherwise our mind will trick us. O si no, nuestra mente nos va a jugar trucos It will make us believe in something which is not true. y nos va a hacer creer algo que probablemente no es cierto. So these types of ideas sound very appealing, that you worship anybody, you do anything, everybody is God, everywhere is God, God is inside everybody. Yeah, these are very appealing ideas, but what is the practical value? That is different thing. Puede ser una idea muy atractiva, adora a quien quieras, Dios está en todos, Dios está en mí o en cualquier lugar. Son ideas muy atractivas, pero de esa idea a la materialización hay. You can find on distancia. internet so many books and lectures and videos. You don't need a guru, your own guru. You don't need a path, you have to make your own path. Every individual is unique, therefore you have to have your unique path. You can read Osho, he can give you all kinds of logic to convince you about all this. But you don't get anywhere with these things. You will not get anywhere. Sí, ya has visto que existe en internet un montón de filosofía, libros y personas que te dicen tú eres tu propio gurú, tú no necesitas gurú. Inclusive, de hecho, si quieres puedes hasta leer a Osho y otro tipo de personas que te van a convencer de que tú no necesitas a nadie y basta contigo mismo. Está ahí, en cualquier lugar vas a encontrar esto. So these are all tricks of our own mind. Y en última son trucos de nuestra propia mente.
And mind is very tricky, y la mente es muy engañosa and it will put a lot of obstacles on your path when you want to take to real spiritual path. y te va a poner un montón de obstáculos en el camino cuando quieres venir a un camino espiritual real. So that's why Jesus said, what did he say? He says, if you want to follow me, you have to burn your house. Por eso Jesús decía, si quieres seguirme, debes quemar tu casa. People don't understand what he meant by that. Y la gente no entiende lo que él quería decir con esto. He said, I have come here to put son against father, Él dice, he venido aquí para poner hijo en contra de padre, mother against son, madre en contra del hijo, husband against wife. esposo en contra de esposa. Why is he speaking like that? ¿Por qué habla así? Sounds like crazy. ¿Qué le pasó? Suena como loco. Like he's against everybody. What is he trying Parece to que- say? Burn the house, turn people against each other. No, this is what he means, that your mind is going to play all these tricks. Oh, my mother, oh, my house, I'm going to do everything here. God is everywhere, God is in everybody. No, if you want to follow Jesus, if you want to follow Krishna, you have to demolish all these ideas. Entonces, lo que él está tratando de decir con mucha claridad es que debemos demoler todas esas ideas que tenemos acerca de que, oh, Dios está en todo lugar, o aquí, o conmigo. En realidad, no es que él venga a poner la madre y el padre y todo eso en contra, sino que él nos está impulsando a combatir contra estos trucos de la mente. So if you have a cup, and that cup is full of water or anything, full of liquor, and I want to give you milk, so you have to first empty that. Si tienes un vaso y yo te quiero dar leche, pero el vaso está lleno de agua, ¿qué debes hacer? Tirar el agua, vaciarlo para poder Otherwise, recibir. if I pour on it, it will all flow out. Si yo lo pongo la leche encima, se va a regar por fuera. Once there was a big philosophy professor in Japan, Había un profesor de filosofía en Japón. so he was going to different Buddhist monks and talking to them and, you know. Él iba a diferentes Questioning monjes them. budistas, les preguntaba, los cuestionaba. Then he heard that on top of this mountain, Fuji mountain, lives a very renounced, advanced Buddhist monk. Entonces él escuchó que por allá en la punta de la montaña Fuji había un monje extremadamente renunciado y sabio. So he wanted to go and meet him, Entonces él quería ir a conocerlo. but people told him that he is little crazy, man. Pero la gente le dijo, no, ese señor está un poquito loco, So think before you go there. piénsalo bien antes de ir. He said he can do weird things. Puede hacer cosas raras. So professor was very proud of his knowledge, Entonces el profesor estaba muy orgulloso de su conocimiento. and he said, well, I know, and what can he do? Dijo, ah, yo sé qué puede hacer. So he went, of course, first he has to walk. Primero le tomó bastante tiempo caminar. So then when he arrived there, he saw this monk, he was just sitting under a tree, Y finalmente cuando llegó, pues vio al monje sentado ahí en un árbol, ahí como looking into the sky. mirando ahí al cielo. He looked a little weird. Se veía raro. So already he was thinking, yeah, people were right when they said that he's little. Yo pensaba, uy, sí, la gente sí tiene razón, está como raro este señor. So he went to him, he bowed down to him, and the monk received him, and he made him sit down. Entonces él fue, le dio reverencias, el monje lo recibió y le pidió que se sentara. So the monk asked him that, would you like to have some tea? Entonces el monje le preguntó, ¿quieres un té? So he said, yes, because he had walked so much, he was feeling a little tired. Tea will be refreshing. Entonces él dijo, sí, sí, claro, pues he caminado mucho tiempo y obviamente un té va a ser refrescante. So he gave him first some water to drink and a cup, Entonces and primero, then le he dio, went to make tea for him. entonces primero le dio agua en un vaso para poder hacer el té para él. So this professor is sitting with a cup of water in front of him. He drank and some water is still there in it. Then the monk comes and then he starts pouring the tea into that cup which already had water in it. Entonces estaba este señor sentado ahí con su vasito de agua esperando que el monje llegara y cuando el monje llegó con el té y le empezó a poner el té sobre el vaso de agua lleno.
So he kept on pouring and the tea is flowing out and the professor is looking at him and he kept on pouring. He says, yeah, they really said that he's weird. Entonces, claro, él empezó a poner el té, ese té se estaba regando por ahí, el señor dijo, uy, este señor sí está raro, de verdad. So finally he could not help himself. He said, what are you doing? Entonces al final no lo puedo ayudar, entonces el señor dijo, como que, ¿qué estás haciendo? He says, didn't you come to talk to me? And professor said, yes. He says, I'm giving you tea. So he says, but how can you give tea? This cup is already full. Entonces le dijo, tú viniste a hablar conmigo, ¿cierto? Sí, bueno, yo te estoy dando té. Sí, pero ¿cómo me vas a dar té si esta taza está completamente llena? He says, don't you see that this cup is full? ¿No estás viendo que la taza está llena? He says, exactly, that's what I'm seeing. Y él le dice, sí, exacto, eso es lo que estoy viendo. That's exactly what I'm seeing, that you are already so much full. So what can I give you? Lo que estoy viendo, estás tan lleno ya que no sé qué puedo darte. He says, if you want something from me, you have to empty yourself. Entonces, si quieres algo de mí, debes vaciarte primero. And then I can give you. Y ahí te puedo dar. So people don't want to empty themselves, they want to carry their garbage. La gente no quiere vaciarse a sí misma, quiere continuar cargando sus basuras. All they have is garbage basically. Todo lo que tienen es basura, básicamente. But we are attached to our garbage also. Pero también nos apegamos a la basura, Right? We have, this is my garbage. ¿cierto? Decimos, esta es mi basura. Don't touch it. No la toques, es mía. Don't you know this is my garbage? ¿No sabías que es mi basura? How dare you put your garbage into my ¿Cómo garbage? pones tu basura en mi basura? Right? People can have fight if you have your garbage can outside and somebody comes and pours into it. How dare you do this? Don't you know this is my garbage? Right? ¿Han visto eso? Que la gente pelea y dice, uy, ¿tú por qué vienes a poner mi basura tu basura es mi basura si esta es mi basura? Says get lost from here. You know? Piérdete de aquí, esta basura es mía. This is my garbage bin. Esta es mi caneca de basura. So we love our garbage also. Realmente amamos nuestra basura. Okay. ¿Ok? So thank you. We'll stop. Bueno, muchas gracias.